Y para eso vamos a conversar con Javiera Canales. Ella es abogada de la Corporación Miles, que nos acompaña ahora en estudio. ¿Cómo está, Javiera? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Partamos primero con el caso de Xaviera Rojas, esta mujer que fue encontrada durante el fin de semana en un canal en San Bernardo, folclorista además, que se dirigía de hecho al Centro Cultural, entiendo, y que fue abordada por 3 sujetos que finalmente terminaron dándole la muerte. ¿Cuáles son sus primeras reacciones desde la Corporación Miles respecto a este caso? Que es sumamente lamentable, una pérdida más. Es lamentable además visibilizar de que esto sigue pasando, que hay una epidemia, que por parte de las autoridades ministeriales tampoco se ha tomado la seriedad ni se ha decretado una alerta, que desde el movimiento feminista hace varios meses que ya venimos solicitando que se cree una alerta respecto de la epidemia de femicidios que están ocurriendo. Y lamentablemente digo femicidio con Xaviera, pero para la justicia no va a ser femicidio, porque nuestra legislación actual es demasiado restrictiva con el tipo penal del femicidio. ¿Eso creen ustedes que es algo que debería cambiar? Que debiese cambiar, y que actualmente hay un proyecto de ley en el Senado, el conocido como Ley Gabriela, de la chica que murió el año pasado. Murió ella y su madre por un pololo que ella tenía y que iban en cuarto medio. Xaviera tampoco se acoge a la estadística del CERNAMEC ni del Ministerio de la Mujer como contabilizable en los casos de femicidio, dado que las personas con las que que la asesinaron no tenía un vínculo de convivencia, ni tampoco eran sus cónyuges. ¿Podemos recordar cuáles son las características que debería tener para ser tipificado como femicidio? Para que, según el Código Penal chileno, será femicidio todo aquel que mate a su conviviente o a su cónyuge. Es decir, es necesario que estén bajo el mismo techo, digamos. En definitiva es el parricidio, pero a la mujer. Es sumamente restrictivo. Esta modificación fue meramente decorativa y no tuvo ningún cambio estructural, que es lo que veníamos solicitando. El femicidio ocurre, y es la contabilidad que nosotras tenemos. En Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tiene una contabilidad de aproximadamente 44, 46 femicidios de este año, y nosotros tenemos 64. ¿Por qué se produce esa diferencia? Se hace esa diferencia porque lo que nosotros entendemos como femicidio, y lo que se entiende también la legislación comparada como femicidio, es aquella muerte de una mujer por motivos de odio al género, o por motivos de odio por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, podemos incluir en este caso a las lesbianas, por ejemplo el caso de Nicole Saavedra. Podemos incluir en este caso a mujeres que, por ejemplo, son trabajadoras sexuales. En definitiva, aquellos que salen de la norma y excede el espacio público. Por ejemplo, Xaviera estaba en el espacio público y por salirse de la norma y estar en un horario que quizá para muchos, pero era fin de semana, era temprano, qué sé yo, ella iba a dirigirse a estudiar. Sin embargo, fue repelida por 3 personas y uno de ellos le causó la muerte, que es lo que hasta el momento sé que está prófugo. Respecto a este caso, ¿ustedes tienen contacto con la familia? No. En este caso en particular nosotros no tenemos contacto con la familia. Sin embargo, nosotras asistimos a mujeres que son víctimas de violencia en contexto de pareja y también víctimas de violencia de género, porque la violencia de género es mucho más que la violencia íntima y el espacio íntimo donde la mujer se desarrolla. No solamente esa violencia viene desde el espacio íntimo, desde mi pareja, o violencia intrafamiliar, porque muchas veces se confunde la violencia intrafamiliar con la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres sucede en otro espacio además del familiar. Sucede en el trabajo, sucede en el espacio público, en cualquier espacio, y eso en definitiva es lo que nosotros contabilizamos como femicidio. Aquellas mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres y donde hay un motivo de odio hacia el género femenino. En el caso de Xaviera particularmente hay un detalle que es bastante terrible, escuchar lo que es este mensaje que envían los perpetradores hacia la familia de ella, diciéndole: papá, llegué, como si ella hubiera llegado realmente al lugar al que se dirigía. ¿Cómo califican ustedes esto y lo ven en otros casos? Sí, lamentablemente siempre que hay como una revuelta feminista a propósito ahora de las tesis, o del 25 de noviembre, donde fue el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el patriarcado responde más fuerte, con más violencia. Y siempre pasa esto. Hace años atrás, cuando ocurrió el Me Too, hubo mucha funa y muchas denuncias y una proliferación de denuncias. Y en definitiva es eso, las mujeres cuando sienten que hay solidaridad entre ellas y que, me pasó lo mismo, comienza esta epidemia de denuncia y todo. Nosotras
tenemos el mail y el teléfono colapsadísimo, todos los días recibimos denuncias, pero lamentablemente los delitos comienzan a ser más violentos, responde con mayor fuerza y vemos características un poco psicópatas respecto de los casos de personas que no tenían, iban a un objetivo y ella, por ejemplo, iba a ejercer su oficio y que fue en definitiva castigada por estas personas que no solamente contentos quedaron con asaltarla, sino que también la mataron. Justamente respecto de estas funas que ustedes dicen que les han llegado, estas denuncias, en el fondo, ¿cuál es el protocolo que ustedes tienen para tratar estas denuncias? El suspiro, ¿qué pasó? Es que son muchísimas y esto también responde a que el sistema judicial chileno no está acorde a los tiempos actuales. Lamentablemente el estándar de convicción probatoria en materia penal es súper alto y muy pocas veces en delitos sexuales o en delitos de violencia de género es posible reunir las pruebas suficientes para poder acreditar eso. Entonces lamentablemente las personas acuden a este tercer o cuarto poder que le llaman como a lo público, a lo social, al castigo social. Sin embargo, muchas veces, muy lamentablemente, salen más perjudicadas que beneficiadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente es mucho más fácil comprobar que afectan mi honra si no hay una sentencia judicial que diga lo contrario, que yo pueda acusar que tal o cual persona me violó. Y respecto de las funas, ¿ustedes han visto un incremento después de qué tipo de después de algún tipo de noticia o de algún tema que haya pasado en la sociedad, por ejemplo? En general, siempre que existe como una revuelta feminista, el Me Too, cuando muchas mujeres se atreven a hablar y muchas mujeres se atreven y existe como esta solidaridad, y el tema de las tesis ya fue transversal, o sea, de todos los sectores políticos, transversalmente, todos los grupos etarios, comienzan las mujeres a sentir que también le pasó, entonces también puedo hablar, y ya hemos tenido la segunda ola que tenemos de llamados de mucha gente que ahora sí quiero denunciar, ahora sí tengo la fuerza suficiente, ahora sí me siento acompañada. ¿Es una especie de catarsis, sí, consideran ustedes? Sí. Cada vez que pasa esto, del 25 de noviembre generalmente, o el 19 de diciembre, el Día Nacional del Femicidio, el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, generalmente hay harta revuelta feminista, hay harta revuelta como en términos de denuncia, esto no es normal, problematicemos, no normalices tal conducta. Sin embargo, a propósito del estallido de las tesis en particular, ha sido algo que, al menos yo, desde mi permanencia en Corporación Miles, que ya van a ser 2 años, nunca lo había visto.